abrir en sus Biblias. Estamos recorriendo la primera carta del apóstol Pedro. He perdido la cuenta, hace unos fines de semana, unos cuantos, que ya venimos recorriendo y estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Hoy vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25, o sea, hasta el final del capítulo 2. Vamos a leer y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra, a glorificar a Dios por medio de ella, pero también a aplicarla, porque son partes muy prácticas que Pedro ya está exponiendo y es muy importante comprenderlas para mañana lunes, uno poder realmente aplicar a nuestra vida, vivir el Evangelio a la luz de lo que Dios ha hecho en sus hijos, y quiera Dios que obre también en los corazones de aquellos que no le conocen como por abanico. Les invito, leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y gracias por permitirnos reunirnos como iglesia. Rogamos que nos ayudes en este tiempo a adorarte por tu palabra, por tu verdad, Señor. En ella muestras a Cristo, como cantábamos recién. Señor, y es el anhelo, no solamente que muestres una vez más a Cristo en nuestras vidas, Señor, sino que también todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Padre, rogamos que esta mañana podamos deleitarnos en tu palabra, saber de que tú estás en medio nuestro, Señor, y rogarte que por medio de ella transformes nuestra vida, Señor. Que Cristo sea formado en nuestra vida para que mañana lunes tu iglesia siga siendo tu iglesia, Señor. No es solamente tu iglesia cuando nos reunimos hoy. Mañana lunes, pasado martes, Padre, que Cristo sea glorificado por el mundo por causa de nuestro testimonio también, Señor. Rogamos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado el estudio de hoy el paradigma del cristiano, y parece como muy misterioso el título, pero un paradigma es un ejemplo. Es un ejemplo para una determinada área de la vida. Un paradigma marca el camino de lo que uno hace. Eso es un paradigma, establece una norma. Cuando hablamos del paradigma de un cristiano, uno debe no solamente conocer, sino enmarcarse en este paradigma, en este ejemplo. No es un concepto, para nosotros no es solamente un concepto, no es algo misterioso, no es algo, sino que es claramente para el cristiano el paradigma es Jesucristo mismo. La persona de Jesucristo es nuestro paradigma, es nuestro ejemplo. La autoridad de la palabra de Dios
es el consejo de Dios, siempre lo decimos. El consejo de Dios está en su palabra y no tenemos que ir mucho más allá de lo que su palabra dice para conducirnos y para tener este paradigma. Sin embargo, no es algo que fácilmente podamos reconocer, que uno en la diaria pueda reconocer, que uno pueda vivirlo realmente a este paradigma, esto de vivir a Cristo. Queda como muy en el abstracto, decir, bueno, mañana lunes hay que vivir a Cristo. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es realmente esto de vivir a Cristo? El modelo a seguir muchas veces lo tomamos de quienes nos precedieron, muchas veces lo tomamos de nuestros padres. Pedro lo dijo en el capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, muchas veces tomamos como modelos o referentes a cómo fueron nuestros padres y tomamos ese ejemplo, o quizá un modelo de liderazgo de alguna figura histórica. Hay personas que dicen, no, yo no sé, pienso en algún prócer o en alguna persona importante, alguien del liderazgo, y decir, bueno, este es mi modelo a seguir. Incluso los cristianos muchas veces tenemos paradigmas o ejemplos a seguir en personalidades, en personas que decimos, no, y hay grandes pastores o grandes siervos de Dios en la historia, no sé, uno piensa en Martin Lloyd Jones, uno piensa en algún puritano y decís, bueno, esto es tremendo, me encantaría poder copiar eso, seguir ese modelo, tener ese paradigma. Pero pocas veces, rara vez encontramos esta intención de tomar directamente a Cristo como nuestro modelo, nuestro paradigma para esta nueva vida, esta identidad dada por Dios. Dios nos ha dado una nueva identidad. Pedro lo ha dicho muy bien en el capítulo 1, versículo 3, que Dios en su misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la piedra angular que Pedro está enseñando acá, en esta carta, es el ejemplo de Jesucristo. Él es la piedra viva. Él es la piedra viva en la cual el pecador se ha acercado para convertirse ahora, nos dice capítulo 2, versículo 4, convertirse en esta piedra viva. A Él nos hemos acercado y ahora formamos parte de este pueblo santo, este linaje escogido, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios. Y entonces el ejemplo de Jesucristo, quien con su sufrimiento inmerecido, en beneficio nuestro, Jesucristo, y en el cumplimiento también del plan de Dios, Dios está cumpliendo su plan en Cristo. Este es el paradigma para todas las relaciones del cristiano. Piensa en cualquier relación, piensa en cualquier relación de la diaria. Bueno, mi hermano, su paradigma o su modelo a seguir es Jesucristo. Él es el ejemplo. De ahí que Pedro, centrado todavía en estas exhortaciones acerca de la naturaleza de las relaciones cristianas, porque de eso está hablando Pedro a partir del versículo 13, que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, etc. Pedro está exhortando a los hermanos a glorificar a Dios por medio de las relaciones que tienen, ha comenzado, y esto es testimonio para los incrédulos. Antes, en el versículo 12, dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios, ese es el objetivo. Que los incrédulos también glorifiquen a Dios. Y esta nación santa, que le pertenece a Dios, ha sido llamada a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el aval para uno anunciar correctamente esas virtudes, el aval, sin duda, es el testimonio de uno. ¿Para qué? Dice ahí Pedro, para silenciar las acusaciones de quienes rechazan el Evangelio.
siempre lo hemos dicho en unos estudios atrás, lamentablemente el mundo incrédulo muchas veces tiene razón de las cosas que dicen de los cristianos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no va acorde a este paradigma que es Jesucristo. Ese es el problema. Ahora los cristianos tienen que vivir, dice Pedro ahí, tienen que vivir bien, buena manera de vivir, acorde a esta nueva identidad. Y conforme uno va siendo amoldado por el consejo de Dios en su palabra, porque eso es lo que hace Dios por medio de su palabra, nos forma a la imagen de Cristo, no solamente cambia las relaciones y su entorno, sino que principalmente cambia nuestros afectos, cambia nuestro corazón, un corazón que ahora ama a Dios y ama sus cosas. Eso hace Dios por medio de su palabra. ¿Cuál es el punto del pasaje? Porque uno empieza a desarrollar enseguida, y ¿cuál es el punto de hoy, de este pasaje que hemos leído? Es que en el ejemplo de Cristo, en sus sufrimientos en beneficio de los pecadores y en el cumplimiento del plan redentor de Dios, Cristo se convierte entonces en el paradigma de todas las relaciones humanas. Todas las relaciones humanas en la vida del cristiano están marcadas por esta identidad en Cristo. Por eso va a mencionar desde el versículo 21, para esto fuisteis llamados, y pone el ejemplo de Cristo. Y es tremendo como lo hace, y ahora lo vamos a ver. Pero veamos en primer lugar, y como primer encabezado, este paradigma puertas adentro, este paradigma en casa. En más de una ocasión este pasaje, criados, estad sujetos con todo respeto, se ha usado para, hablar de cómo el empleado se tiene que relacionar con sus jefes, y a muchos les gusta ver, no a muchos les gusta ver esto de que, no solamente con los buenos y afables, sino también con los difíciles de soportar. Y decís, yo pienso en mi jefe, que, quizá en algunos momentos no es tan bueno y afable, sino que a veces se convierte en difícil de soportar. Y esto parecería decir, y uno debe sujetarse, está bien sujetarse a los jefes con todo respeto, tanto a los buenos y afables como a los difíciles de soportar, está bien, es correcto, es algo que uno lo tiene que hacer, pero trasladar directamente este pasaje, este versículo, no es del todo correcto trasladarlo directamente así a los jefes hoy. Si uno mira el contexto de todo 1 de Pedro, uno va a notar que Pedro en repetidas ocasiones viene hablando de que la identidad de estos hermanos en Cristo, en medio del sufrimiento, hermanos que son mayormente gentil, leímos recién en versículo 18, que ellos fueron rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibieron de los padres. Y esto habla del mundo gentil, porque un judío, Pedro no va a decir que un judío está recibiendo una vana manera de vivir, sino que el judío respetaba las leyes de Moisés. Entonces está hablando del mundo gentil. El capítulo 4, versículo 3, lo va a repetir Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces Pedro le está escribiendo a hermanos que mayormente son del mundo gentil, que forman parte de una sociedad incrédula, pero que deben conducirse de un modo que marquen que son ciudadanos de un reino diferente. Eso es lo que está marcando Pedro, de un rey, que, como dice versículo 15 del capítulo 1, como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ese es el llamado. Pero volviendo a este concepto que dice acá, criados, uno no tiene que pensar, o como dijimos, trasladarlo directamente al empleado de hoy. Muchas veces decimos, criados, y enseguida en nuestra mente lo traemos al hoy, sino que corresponde, en el contexto de 1 de Pedro, a la casa, al hogar. ¿Por qué? Porque en realidad, si se fijan, va a empezar a hablar de los criados, luego va a hablar de las mujeres,
luego va a hablar de los maridos, luego va a hablar de todos. Y para ese momento, para este siglo primero, Pedro comienza incluso hablando de someterse a toda institución humana y pone ejemplo los reyes y los gobernantes. Entonces tanto el criado como la esposa, como los maridos y luego todos forman parte del núcleo familiar. Forman parte del núcleo familiar. Forman parte de lo que se conocía en ese momento como el oikos griego. Bueno, esto vamos, algunos si recuerda historia de primero. A ver, les voy a hacer como una lección de historia de primero. ¿Vieron cuando veían Grecia? Las polis griegas, ¿se acuerdan de las polis griegas? Bueno, también había un oikos. El oikos griego era la economía de la casa. Y en el oikos se incluía a los siervos, a sus esposas, a sus familias, e incluso hasta el ganado. Todo incluía. Es mucho más complejo el concepto, pero hablaba de eso, el oikos. Por eso la ocasión de la carta y estas exhortaciones que hace Pedro sirven de marco para entender cómo uno debe conducirse como ciudadano del reino. Sirve mucho. Que deben seguir, dice Pedro ahí, que deben seguir haciendo el bien a pesar de la oposición de sus vecinos, de sus familiares, de sus conocidos, de sus amos. Entonces, cuando habla de los criados, está hablando del hogar, está hablando de personas que están incluidas en el hogar. Entonces, cuando leemos versículo 18, estamos hablando del contexto familiar, de empleados, para trasladarlo al hoy, de empleados domésticos con cama adentro. ¿Sí? Quizá ahí se entiende un poco mejor. Personas que tienen empleados domésticos con cama adentro son parte de la familia. Viven con ellos, están ahí, duermen ahí, comen con ellos, etc. Son así. Y entonces, esta persona forma parte de su familia, forma parte de la economía. Piense por un momento una persona en situación así, de esta forma, se convierte al cristianismo y debe mantener su buena manera de vivir y es llamado a sujetarse a su amo con todo respeto. Su amo que posiblemente sea un incrédulo. Y entonces la iglesia primitiva en este caso empieza a sentir poco a poco lo que significa ser cristiano, la oposición que puede haber. Hablábamos recién con algunos hermanos y hablábamos de esto, que la persecución en este momento no era una persecución abierta por parte del Estado. Uno piensa en la persecución y piensa en Nerón levantando la espada y matando a cristianos, o a Diocleciano, o a Domiciano, o a alguno de los perseguidores, el Estado matando cristianos. Eso es la persecución. Y en realidad no. Uno tiene que mirarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque la persecución no fue de arriba hacia abajo, sino, increíblemente, desde abajo hacia arriba. ¿Cómo es eso? Los vecinos, los amigos, los familiares veían la vida del cristiano y los denunciaban. Así empezó la persecución. Y estos criados, algunas mujeres, se convertían al cristianismo y la gente veía el cambio en estas personas, veían que predicaban a Cristo, veían que llamaban al arrepentimiento y a la fe, veían el evangelio vivo y entonces los denunciaban y ahí los mataban. Así empezó la cosa. No había una persecución abierta de parte del Estado, desde cada localidad. Y Pedro lo ha dicho ya, versículo 4 del capítulo 2, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hay hombres que están desechando esta piedra viva, poco a poco. Versículo 12, de vuelta, lo dicen: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, ahí está, hay gente que está ya murmurando de los cristianos, está hablando mal de los cristianos. De hecho, la persecución no comenzó directamente de los gobiernos, como dijimos, sino que eran así, en forma incipiente, los vecinos denunciando a los hermanos. Entonces, volviendo al versículo 18, es correcto pensar que
tanto criados como las mujeres, como los maridos, como familias enteras que se convertían al cristianismo, van a ser observados con cierta cautela, con cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque el mundo va en contra de Cristo. Muchos escritores griegos incluso, y no vale la pena citar, muchísimos, escriben códigos de conducta domésticos, muy interesantes, acerca de cómo tienen que ser las relaciones dentro del hogar, dentro de la casa. Los esclavos con los amos, las esposas con los maridos, los hijos con los padres, etc. Y si bien difieren en algunos puntos, es importante ver que todos compartían una creencia común, y era que el orden en el hogar era la base de una sociedad fuerte, una sociedad ordenada, una sociedad próspera, el hogar. Debido a la importancia entonces de estas relaciones domésticas para la estabilidad social, las religiones que se introducían en el imperio por estos extranjeros empezaba a ser juzgada en gran parte si cumplían o no con las condiciones o con este código de conducta. ¿Se da cuenta? Estaban observando a los cristianos a ver si realmente cumplían con lo socialmente aceptable, con lo políticamente correcto, valga la conexión, ¿no?, con la actualidad. El cristiano es observado para ver si cumple con las expectativas sociales. Y muchas veces no. Así aquellos que están en contra del cristianismo tienen que ser silenciados, dice versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese es el punto. Pero no solo eso, sino que debía mostrarse cierta conducta que respondiera a las acusaciones. La conducta debe responder a estas acusaciones. Y si bien uno debe lealtad a Dios, debe lealtad a su palabra y a esta ciudadanía que se nos ha concedido por causa de Cristo, ¿sí?, porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Pero uno tiene que también ser responsable dentro de la sociedad que vive. Dios lo ha puesto en un tiempo y en un lugar determinado, mi hermano, para que sea usted responsable de su fe en el mundo. La fe acá adentro es muy fácil de vivir, es lo más sencillo que hay. A ver, ser cristianos, entre cristianos, es muy fácil. Ser cristianos entre incrédulos es otra cosa. Es otra cosa. Si uno quiere entender este tipo de pasajes, este tipo de consejos en las relaciones, Pablo lo hace también. Si uno va a Efesios, va a Colosenses, Pablo habla también de esto. Uno tiene que considerar estas relaciones domésticas y el impacto de la sociedad. ¿A qué voy con esto? A que hoy decimos, bueno, cada familia es un mundo. Esa es la frase que usamos, bueno, cada familia es un mundo. Y las situaciones de cada familia son como muy privadas hoy. Pero en aquel entonces, la familia impactaba directamente en la sociedad. Cómo se vivía, cómo vivían los criados, cómo vivían las esposas, cómo vivían los maridos, impactaba directamente en la sociedad. Era muy diferente. Hoy es más privado, es más, bueno, vivo mi cristianismo y déjame en paz. Esa es la idea de hoy, pero no es limitar a cuestiones privadas nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser vista por causa del Señor, porque es su voluntad y porque el carácter y el consejo de Dios para su pueblo es inmutable. Dios no ha cambiado y su consejo tampoco ha cambiado. Deberíamos conducirnos, como dice capítulo 1, versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la forma en que ahora el cristiano tiene que vivir, conduciéndose en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y este énfasis que Pedro hace inicialmente de los cristianos como aquellos que han nacido
a una nueva vida con nuevas lealtades, y esta descripción de los cristianos como un pueblo apartado para posesión de Dios, un reino de sacerdotes, hace que sea necesario que Pedro explique cómo esta nueva vida en Cristo debe operar en la unidad social básica que es el hogar. ¿Cómo vivo mi fe cada día? ¿Cómo el Evangelio es real en mi vida? La lealtad de estos criados a los dioses de los amos aseguraba la estabilidad económica. ¿Se da cuenta? Entonces estos criados ahora convertidos al cristianismo son un peligro. Son un peligro. Las mujeres lo mismo. Las esposas tenían que seguir la religión de su marido en ese momento. Y entonces la fe se ponía en juego. ¿Se da cuenta que el cristianismo, mi hermano, de la iglesia primitiva es muy diferente al del hoy? Se jugaban la vida por Cristo. Se jugaban la vida, no era una reunión de domingo. No, era su vida entera. Un escritor, Plutarco, contemporáneo a Pedro, griego. Escuchen lo que decía y pensaba acerca de esto. Una esposa, escuchen bien lo que va a decir. Una esposa no debe hacer amigos propios, sino disfrutar de los amigos de su marido en común con él. Los dioses son lo primero y más importantes amigos. Por lo tanto, es conveniente que una esposa adore y conozca solo a los dioses en los que cree su marido. Plutarco. Y agrega, y que cierre bien la puerta de entrada a todos los rituales extraños y supersticiones extravagantes. Algunos consideran que Pedro y el resto de los escritores del Nuevo Testamento eran como unos acérrimos machistas. Muchos piensan así. Muchos piensan que el cristianismo es como muy machista. Pero en realidad, Pedro, los escritores del Nuevo Testamento, el Evangelio, lo que hace es reivindicar estratos sociales que eran realmente ignorados y rechazados. Cuando dice criados, estar sujetos, y después, versículo 1 del capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, etc., está hablando a personas que eran realmente rechazadas, y más si eran cristianas. Eran muertos. A modo de transición, fíjense lo que dice, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque, y fíjense cómo hace una pregunta retórica, en primer lugar negativa, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es? No hay gloria. No hay gloria. ¿Por qué? Porque si el cristiano peca y es abofeteado y lo soporta, no hay gloria. En cambio, y ahí está la parte positiva que dice Pedro, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. La palabra aprobado, las dos veces que aparece ahí, merece aprobación y aprobado, es gracia. La gracia de Dios se manifiesta en la vida de la persona cuando sufre por causa no de su pecado, ni de su desobediencia, ni de su rebeldía. Hay gente que sufre por esto. Hay gente que sufre a sus jefes en el trabajo. Hay gente que sufre a su familia, que es incrédula. Pero no, está hablando del que sufre por su identidad con Cristo. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Y la base, lo que hace de base, lo que hace de paradigma inigualable, tremendo lo que hace Pedro acá, es mostrar a la misma persona de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados.
porque también Cristo, y ese es nuestro segundo encabezado, el paradigma en Jesucristo, en Jesucristo. Si usted ha confiado, mi hermano, en la obra de Cristo, por eso le digo mi hermano, si se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios, si se ha humillado ante la cruz, clamando por perdón, tenga por seguro que Dios, por su promesa, en su palabra, le ha dado ese perdón. Le ha dado ese perdón. Y le ha dado una nueva vida. Pero no solamente eso. En el Evangelio, cada hijo de Dios tiene un paradigma en el cual somos transformados. La persona de Jesucristo. El cristiano, Dios quiere hacer con sus hijos a Cristos. Cristianos eran esos, pequeños Cristos. Al principio era una palabra que era un insulto para los cristianos, pequeños Cristos, pero después se convirtió en algo paradigmático, valga la redundancia. Pequeños Cristos. Y eso quiere hacer Dios con nuestras vidas, formar a Cristo, formar a Cristo. Dios quiere formar la imagen de su Hijo hasta que seamos glorificados. Hasta que lleguemos a la gloria, Dios va a hacer eso, y los sufrimientos forman parte de esa formación de Cristo en nosotros. Por eso lo ha dicho Pedro ya en capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, se alegran en el Evangelio, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Claro que sí, van a venir pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando la gloria realmente llega a su desenlace, ahí se va a manifestar la realidad. Y entonces entender quiénes somos ahora ante Dios nos permite ser quienes somos en donde vivimos. Vuelvo a repetir esa frase. Quienes somos ante Dios ahora, delante de Dios en este momento, nos permite ser quienes somos en donde vivimos. Entender nuestra identidad como cristianos nos permite tener esa firmeza. Por eso Pedro les dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 21 entonces: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Bueno, Pedro ya ha dicho algunos aspectos de ese llamado. Versículo 17 lo habíamos leído, versículo 15, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ese es un aspecto. Versículo 7, antes que eso, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, el sometimiento a prueba de nuestra fe, ese es otro aspecto del llamado. ¿Para qué fuimos llamados? Capítulo 2, versículo 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, ese es otro aspecto del llamado, el desechar los aspectos pecaminosos de nuestra vida. Uno tiene que, delante de Dios, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un llamado a crecer. Versículo 9, más adelante: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Dios. Ese es otro aspecto del llamado. Versículo 11 y 12: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Otro aspecto de para qué fuimos llamados. Y lo va a seguir haciendo Pedro. Pero una cosa es saber cuestiones prácticas, para qué fuimos llamados. Y otra cosa muy diferente es saber que estas acciones responden a los pasos que alguien ya ha dado. Muy diferente, muy diferente. El cristiano no es llamado a revolucionar las estructuras sociales. No
no es llamado a revolucionar las instituciones, no es llamado, como algunos entienden, a hacer justicia social como una bandera. No, el cristiano no ha sido llamado. El llamado es a seguir a Cristo. El llamado es a seguir a Cristo, que es algo mucho más sublime, es algo mucho más alto y es algo mucho más riesgoso que cualquier otra cosa. Seguir a Cristo no es fácil. Y Pedro lo está diciendo. Pedro está diciendo, van a tener diversas pruebas, pruebas de todos los colores, pero por un poco de tiempo. Es poco el tiempo. Comparado con la eternidad, es poco el tiempo. Piense por un momento, enfrentarse a la enormidad del sistema imperial del siglo I era una cosa tremenda, pero ninguno de los escritores del Nuevo Testamento tiene la esperanza de cambiar las costumbres del mundo. Si usted lee con detenimiento el Nuevo Testamento, no va a encontrar a Pablo, a Pedro, a ninguno de los escritores del Nuevo Testamento queriendo hacer una revolución social. Nada de eso. Nada de eso. Ninguno tiene la esperanza de cambiar las costumbres del mundo y tampoco animan a eso a los cristianos. En cambio, sí exhortan a la transformación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser transformado, haciendo de este pueblo una nación santa, como una colonia en medio de un mundo caído. ¿Se da cuenta? Eso es lo que quiere transmitir y exhortar Pedro. Un pueblo que Dios está reuniendo, un pueblo que Dios está llamando para transformarlos a ellos en particular, transformar sus corazones, transformar la vana manera de vivir, transformarlos, hacer pequeños Cristos en este mundo, para luego sí, si en alguna medida uno pudiera transformar su entorno. Usted tiene que procurar, mi hermano, a la luz del consejo de Dios en su palabra, que su corazón sea conmovido por las verdades del Evangelio, que su corazón sea transformado y pedirle a Dios, Dios, cambia mi vida, no cambies mi entorno, no cambies esta sociedad, este mundo, mirá las noticias de este mundo. No, no, Señor, yo sé que el pecado ha hecho este efecto y esto que vivimos, pero cambia mi corazón, cambiame a mí, cambiame a mí. Usted tiene que pedirle al Señor eso, tengo. Y así mi buena manera de vivir pueda ser vista por los incrédulos. No al revés, no ponga el carro delante, no al revés. No vaya y sea el revolucionario y rompa todo con el Evangelio de Cristo. No, pídale al Señor que cambie su corazón, que cambie su corazón, que cambie su día a día, que cambie lo que hace en la intimidad, que cambie esas cosas. Después sí, la luz de Cristo va a iluminar toda la casa. Va a salir debajo del almud y va a iluminar al resto. Ahí sí, la sal va a salar y va a dar el sabor que corresponde, pero si la sal no tiene sabor y es insípida, ¿de qué sirve? Eso dijo el Señor Jesús. ¿De qué sirve una sal que no sala? Toda esta cita del 21 al 25, de alguna manera, Pedro muestra como el núcleo cristológico. Tremendo lo que hace Pedro acá. Es el centro de donde se expande todo el entendimiento de las cuestiones prácticas. Fíjese, la ética, se une la teología con lo práctico. Es tremendo, es muy bueno. La ética cristiana tiene base nada más ni nada menos que en la persona de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en la vida del cristiano. Y estos versículos son los más directos en donde Pedro está aplicando Isaías 53. Pedro aplica Isaías 53 a nuestro Señor, el siervo sufriente, pues si se fijan dice, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, cita de Isaías. Versículo 24, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, Isaías 53.
Versículo 25, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías 53 de nuevo. Todas citas de Isaías 53 aplicadas a nuestro Señor. Y como Pedro ya lo explicó en el capítulo 1, versículo 10, dice los profetas, Isaías incluido, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Tremendo. Esto es lo que el Espíritu de Cristo reveló a Isaías y a los otros profetas acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. Y esto se hizo como un ministerio para las generaciones siguientes que iban a mirar hacia atrás en la muerte del Mesías y necesitarían una explicación. Y Pedro está haciendo eso. Pedro está explicando qué significa, qué representa los padecimientos de Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro usa una imagen tremendamente poderosa para darnos a nosotros la vocación de cada cristiano, el llamado. Escuche bien y anótelo, mi hermano. Usted y yo, puede sonar muy simplista, usted y yo hemos sido llamados a sufrir por ser cristianos. Usted y yo hemos sido llamados a sufrir por ser cristianos. Jesús lo mencionó de otra manera en el camino al discipulado. Marcos capítulo 8, que los leo rápidamente, pasaje conocido. Marcos 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, esto es un insulto para el cristianismo actual, para el cristianismo tan liviano que vivimos hoy, un cristianismo blando, un cristianismo apocado, tímido, en donde no se habla de cruz, en donde no se habla de pecado, en donde no se llama al arrepentimiento, en donde mucho menos se habla de sufrir. Es más, hay una iglesia que tiene ese eslogan, pare de sufrir, pare de sufrir. Pero el cristianismo no es eso, un cristianismo tan liviano que ante la menor crisis necesita ir a tomarse un descanso, o ir al psicoanalista, o hacer coaching para motivar a otros, o usar técnicas del mundo para alentar a las cabras. ¿Se da cuenta? No es lo que Pedro está hablando. ¿Por qué? Porque para esto fuiste llamados. ¿A qué cosa? Cristo también padeció. Cristo también padeció. Para esto fuiste llamados. Para esto. Aquí Pedro le dice a estos hermanos que poco a poco van a ser acusados por sus vecinos, van a ser denunciados como malhechores, van a ser culpados de alterar el orden público, y entonces dice, para esto fuiste llamados. Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, confiaba en Dios. Cristo confiaba en su Padre. Y así estos hermanos tenían que hacer lo mismo. La palabra, por ejemplo,
Nosotros tenemos esa traducción, dejándonos ejemplo. Y en realidad la palabra en griego habla de un patrón que lo usaban los niños para aprender a escribir. Eran patrones para aprender a escribir, eso está hablando. Por eso palabras como ejemplo, modelo o patrón son como limitadas, porque el sufrimiento de Jesucristo no es simplemente un ejemplo o un patrón o un modelo como uno entre tantos. Él es el paradigma por el que los cristianos escriben en grandes letras el Evangelio en sus vidas. Él es el paradigma. Si los cristianos van a vivir como siervos de Dios, como dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, la esencia de esa identidad es la disposición a sufrir. La disposición, ¿está dispuesto mi hermano a sufrir? ¿A sufrir como Cristo? ¿A sufrir como Cristo? Esa es la disposición, la misma actitud de Cristo. Jesucristo nos dejó este patrón sobre el que hemos de trazar nuestra vida, ¿se da cuenta? Este es el patrón, para que podamos, dice ahí, seguir sus pisadas, seguir sus huellas. Esta es una imagen fuerte. Es una imagen fuerte porque esto asocia mi vida con la vida de Cristo. ¿Se da cuenta? Porque no se puede seguir las huellas de Jesús en otra dirección de las que Él tomó. No se puede seguir otras huellas. Y sus huellas conducen a la cruz. ¿Se da cuenta? Las huellas de Cristo conducen a la cruz a través de la tumba, a través del sufrimiento, a través del rechazo, y ahí sí hacia la gloria, que es seguir a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Por qué cosas sufrimos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué cosas sufre usted? ¿Por qué cosas sufro yo, Germán? Y a veces me lo pregunto, ¿en serio estoy sufriendo por esto? ¿Esto es seguir a Cristo? ¿Por qué sufre? Un comentarista usa una frase muy buena, dice: el sufrimiento pasado de Cristo es la condición presente de los creyentes. Es la condición presente de los creyentes. Mientras que la gloria presente de Cristo, Él está sentado a la diestra de Dios, la gloria presente de Cristo es la gloria futura de los que siguen los pasos del Cristo sufriendo. Tremendo. Claro que sí. El sufrimiento de Cristo, que lo llevó a la cruz, es mi condición presente. Y la gloria presente de Cristo va a ser la gloria futura de los que siguen los pasos del Cristo sufriendo. La gracia de Dios, como muchas veces hemos dicho y citamos a un autor, la gracia de Dios no es una gracia barata. El discipulado tiene un costo, y el costo es seguir a Cristo. Y fíjese en el pasaje las cosas que Jesús no hizo y las que sí hizo. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca, no respondía con maldición, no amenazaba. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosas hizo? Encomendó su causa al Señor. Llevó mi pecado. Fue a la cruz para que vivamos en su justicia. Tremendo. En lugar de pecar bajo presión, bajo el sufrimiento, Jesús siguió confiando en Dios, y Pedro lo va a volver a repetir. Fíjense capítulo 4, versículo 19, más adelante. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es la vida del cristiano.
Si usted está padeciendo según la voluntad de Dios, y Pedro marca muy bien eso, según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el bien. Si usted sufre como cristiano, por su identidad como cristiano, sepa, mi hermano, que Dios no lo ha abandonado. Dios no, el sufrimiento no es una señal de que, bueno, Dios me ha abandonado, no. No es otra cosa que el resultado natural en un mundo que es hostil hacia Dios y hacia todo lo que sea de Dios y hacia todo aquel que sea fiel al Señor. Dios es glorificado en esto, para salvación de su pueblo y para juicios de quienes rechazan a Cristo. ¿Se da cuenta? Esta inmerecida pena capital sobre Cristo, el sufrimiento de Cristo, pero necesaria para el cumplimiento del plan redentor en la historia, tiene implicaciones éticas para nosotros. Tremendo lo que dice acá. Fíjese, versículo 24. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Y es muy, muy importante, mi hermano, que cuando usted lea la Biblia y lea un para qué, eso habla de propósito. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, aquella vana manera de vivir, muertos a eso, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. La ética, la conducta, la buena manera de vivir del cristiano tiene su fundamento en el Evangelio, en la persona de Cristo. Eso es. Vive así porque ya tiene esa identidad. El cristiano no vive así para ganarse el favor de Dios. No vive así para pagarle a Dios o para compararse con otros o para ganarse. Es una incoherencia, ¿no? Decir, bueno, me voy a ganar la gracia de Dios o ganarme la misericordia de Dios. No sería ni gracia ni misericordia. El cristiano vive así porque ya alguien ha llevado sus pecados sobre el madero. Sobre el madero. Alguien ya ha hecho el pago completo. ¿Se da cuenta? El pago ha sido perfecto en la cruz del Calvario. No ha sido un pago a medio. No ha sido un crédito que después le van a cobrar intereses. No. Hay un pago completo y perfecto delante de Dios. Alguien es nuestra justicia perfecta. No quiera ser justo delante de Dios. Dios conoce su corazón. Dios lo conoce. Acá nos podemos engañar incluso, hasta nosotros mismos. Pero Dios nos conoce y Dios sabe. Cristo ha pagado. Él es nuestra justicia. Y por causa de eso, por causa de este renacer para una esperanza viva, es que ahora puedo vivir así. Porque vosotros, versículo 25, erais como ovejas descarriadas. Tremendo. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La imagen esta que hace Pedro acá de las ovejas siguiendo al pastor, siguiendo sus pasos, por así decirlo, hace como un sándwich. Si se fija, hace un sándwich conceptual entre el versículo 21, para esto fuisteis llamados, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, y ahora cierra con el otro pan del sándwich, diciendo, vosotros erais ovejas descarriadas, y habéis vuelto al pastor, al que guía a las ovejas, y al obispo de vuestras almas. La palabra obispo ahí es el que supervisa sus vidas, el que está guiándolos. Y ahí está este cierre que hace Pedro, esta imagen de caminar tras los pasos de Jesús, incluso a través de un sufrimiento que puede ser injusto, pero que sin embargo es el camino de la seguridad, es el camino de la protección, es el camino de liberación del pastor. Y es interesante porque las ovejas descarriadas, ahí dice, habéis vuelto, pero el verbo ahí, como siempre lo mencionamos, muchas veces aparece como que uno hace la acción, pero en realidad no son las ovejas que han vuelto descarriadas, es la voz del pastor la que ha hecho volver a esas ovejas. No vuelven por sí solas, no vuelven por sí solas. Alguien hace volver a las ovejas. Juan, para ir cerrando, capítulo 10, versículo 1,
Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús se está identificando directamente. Él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Claro. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre, fíjense la comparación, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Y ahí estamos usted y yo, mi hermano, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, el buen pastor. Versículo 27, más adelante va a volver a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Se da cuenta? Tremendas palabras de exhortación que Pedro acá usa, de aliento para estos hermanos, de aliento, y por extensión de aliento a nosotros, si estamos sufriendo por causa de Cristo. Para cerrar, mi hermano, no tenga miedo, no se desanime. Si está sufriendo por causa de Cristo, está, valga la redundancia, está sufriendo por causa de Cristo. No se desanime, no tenga miedo. Considere si el sufrimiento es por causa de Cristo o si es por causa de pecados que no ha confesado delante de Dios y que no se ha arrepentido. Bueno, entonces confiese los pecados delante de Dios y arrepiéntase delante de Dios, pero sepa que el Señor no rechaza a quienes van a Él. Los sufrimientos por causa de Cristo no son señales de que Dios ha abandonado a sus hijos. No es así. Al contrario, son señales de que Dios sí lo ha elegido y es de su posesión, es su oveja. Es su oveja. La persona y la obra de Cristo en este pasaje son el único aliento válido para el cristiano. ¿Necesita aliento? ¿Necesita palabras de ánimo? Vaya al Evangelio. Ese es el aliento válido para el cristiano porque es en el Evangelio que uno tiene una esperanza viva. Esa es nuestra esperanza.
No diga en su corazón, mi hermano, ah, sí, ya lo sé, sí, sí, ya sé de Cristo, ya sé la historia de Cristo. No, no diga eso. Si está pensando eso, deténgase y arrepiéntase por quitarle el valor que tiene el glorioso Evangelio. No diga, sí, ya sé la historia del Evangelio. No, deténgase y piense en las implicancias que tiene el Evangelio para la vida de uno. Tremendo. Es tremendo lo que hace Pedro acá, porque es por medio de él que hemos escuchado su voz, la de nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Si usted es cristiano, obviamente está de más decirle que tiene que aferrarse todos los días a las verdades del Evangelio, ir todos los días y profundizar en el Evangelio, ir a la palabra de Dios y crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su gracia. Hágalo, hágalo, no se quede con lo que le dice alguien los domingos a la mañana, no se quede con alguna predicación en YouTube. No, vaya usted a la palabra de Dios y vea y pídale a Dios que le muestre a Cristo por medio de su palabra. Pero si usted no es cristiano, esta es una nueva oportunidad para arrepentirse y venir a Cristo, para ir delante del único que puede salvar su alma. Venga a Cristo. Si no conoce a Cristo, corra a la cruz, corra a la cruz, clame, y Dios no rechaza al corazón contrito y humillado, no lo rechaza Dios. Dios no es perverso en ese sentido, no. Dios es un Dios de consolación y un Dios de amor que no rechaza a aquel corazón humillado delante de Él, que viene en arrepentimiento y fe y que se da cuenta de que no tiene ninguna justicia para presentarse delante de Él. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias porque Cristo es nuestro paradigma. Señor, todas las relaciones y toda nuestra vida giran en torno al evangelio. Esto no está desconectado de nuestra vida. No es que conocimos el evangelio en algún momento de nuestra vida y perdió su sentido en el camino. No, Señor, ayúdanos a volver una vez más, a profundizar en estas verdades tremendas que representan el sufrimiento de Cristo por causa de pecadores, la entrega de su vida en aquel madero. Señor, y gracias porque esta mañana también podemos una vez más celebrarlo con la cena del Señor, Padre. Ahora vamos a pasar a ese tiempo y rogamos, Padre, que recordemos, hagamos memoria realmente de lo que Cristo ha hecho por tu iglesia, Señor. Rogamos que nos cuides, Padre, en esta semana que comienza. Padre, sabemos que posiblemente vengan de diversas maneras las pruebas a nuestra vida, pero qué tremenda confianza es saber de que estamos en tus manos, de que tú eres el pastor y obispo de nuestras almas, y estamos seguros en las manos más seguras que puede haber en todo el universo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia hacia tu pueblo, y gracias por este amor que todavía se extiende, Padre, y se ofrece a cada pecador, Señor. Rogamos que obres en los corazones de los incrédulos, Padre, para que crean. Señor, si de alguna manera nosotros, con nuestro testimonio, podemos llevarlos a Cristo también, Señor, que sea también una oportunidad, una vez más, de hablar con nuestras palabras acerca de Cristo, Señor. Gracias por todas estas cosas. Acompáñanos el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.